Enrique de Rosa es psiquiatra, está en línea. Enrique, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Ayer, por tercera jornada consecutiva, pero en este caso en una situación que tuvieron que atravesar dos civiles, el conocidísimo caso de las profesoras de danza, que ayer fue el centro de la atención de varios de los canales de noticias de la capital federal. Una persona con problemas psiquiátricos fue sobre terceros. Digo, es el tercer caso porque los dos anteriores tuvieron que ver con funcionarios policiales. Uno de ellos que muere y el otro que tiene un altercado violento en donde después, en definitiva, quien promueve el altercado también fallece. Para decirlo en criollo, hay demasiado loco suelto. ¿Cuánto tiene que ver esto con la actual ley de salud mental que rige en la República Argentina? Bueno, creo que la pregunta obviamente es implícita en la respuesta, mucho, y es muy discutible porque si bien, las cosas se ven por los resultados. Si bien la ley puede estar armada con muchos elementos positivos que implican los derechos humanos del paciente y demás, y que de alguna manera son necesarios y que limitan de alguna manera excesos, todas las cuestiones a veces extremadamente teóricas, y con esto algunos colegas disienten y otros muchos están de acuerdo con lo que voy a decir yo ahora, terminan siendo en la práctica poco utilizables. A ver, para ponerlo en concreto, si yo para internar a una persona en una situación de peligro tengo que tener demasiadas medidas, es un fenómeno en paralelo a lo que pasa en seguridad, en el cual el funcionario policial no sabe qué hacer en una situación, con lo cual finalmente todo el mundo termina acusando a la policía, por ejemplo, porque lo liberaron o no fueron a hacer algo porque en realidad saben que no va a pasar nada. Y entonces esto deja la realidad que la salud mental, por un lado, es desatendida, y usted utilizó la frase, eso no es solamente peligroso, sino que es un acto absolutamente inhumano hacia la persona que luego se transforma en victimario. Pero realmente la fórmula anterior que decía peligroso para sí, para terceros, era considerada estigmatizante por la palabra peligroso. Ahora, en la práctica no ha podido ser reemplazada, en la práctica, insisto, quizás tiene el relato, por una operatoria que permita que estos casos no ocurran. Entonces, antiguamente se podía internar con mayor facilidad a una persona en una situación, y hoy realmente hay una cantidad de gente en una sociedad que ya está extremadamente golpeada. El incremento de patologías mentales graves es fenomenal, es la pandemia no mencionada, ¿no? Y estas son las consecuencias que se ven en los medios, pero que casos como estos hay muchísimos todos los días. Es decir, casos de gente que se pone en una situación de agresividad en virtud de algo que no tiene mucha lógica, es cotidiano. Claro, bueno, pero lo que está ocurriendo ahora es que todo esto se está volviendo frecuentemente expuesto. Yo coincido con usted que es probable que haya muchos más casos. Lo que ocurre es que la cuestión de fondo, y usted me permite poder avanzar ante la audiencia con esto, es que el marco legal que se ha hecho es un marco legal que se establece sobre una idea de derechos absolutos de los individuos, ¿no? Dice, bueno, si la persona no quiere internarse, no hay por qué internarla. Pero esto ha dado lugar a estas situaciones públicas, pero también ocurre mucho intrahogar o intrarrelaciones humanas directas este tipo de situaciones. Sí, sí, por de pronto, a ver, tomemos en cuenta que la violencia en sí mismo es una emergente de un malestar, y ese malestar puede o no ser de una enfermedad psiquiátrica, pero sí es un malestar que debe ser atendido. Al no atender situaciones a veces menores, entre comillas, hace unos días un sujeto torturando y matando a su propio perro, Sí. que ya creo que sea uno de los que usted mencionó. En realidad el problema es que no es que está impedida la internación, sino que tiene unos elementos de tal grado de complejidad, concretamente un comité interdisciplinar, que sí ha cambiado, por ejemplo, la fórmula de periodo para sí y para terceros por el riesgo cierto e inminente. Ahora, esa palabra, por el riesgo cierto, es muy problemática sobre cómo aplicarla. Termina siendo que un fenómeno en la práctica tiene que ser, para poder ser aplicado, en alguna medida binario, es decir, tiene que ser un sí o no, y luego normalmente poderlo evaluar.
Entonces, claro, esto no ocurre, y es cierto que ocurrían excesos anteriormente. Hoy no se, una persona en situación de peligro realmente se niega y hay posibilidades de internarlo. El problema es que es muy engorroso por momentos, y en esas situaciones en las que hay sujetos que no están en una de esas con un marco de contención familiar o social, se le vuelve mucho más complejo porque tiene que haber una junta que lo evalúe, y en muchos casos, concretamente las prepagas o los sistemas de salud o los médicos que no están, yo soy legista aparte, que no están mucho en el área legal, no saben cómo proceder. Sí, bueno, pero a ver, quiero ir a esto. A lo mejor yo estoy profundamente equivocado. Desde el inicio, esta ley hace un planteo que es absurdo, porque anula la capacidad de tutela del Estado en este tipo de situaciones. Y estamos hablando de todos casos de personas que venían de un largo tiempo de recibir medicación psiquiátrica. Sí, sí, y a ver, y vuelvo sobre esto, el tema es mucho más amplio, porque si la ley fuese aplicada correctamente, ojalá fuese solamente la ley, si la ley, el gran problema es que somos una sociedad, que esto es algo así como trasladémoslo una sociedad al individuo. Cuando un individuo no puede reconocer su propio malestar psicológico, evidentemente no lo va a ver. Cuando una sociedad no reconoce su malestar psicológico, no puede ver los emergentes de ese malestar. Entonces nuestra sociedad, que está en una profunda crisis psicológica, mental, emocional, como quieras llamarla, desde hace décadas, estos casos ocurren y en algún sentido se han normalizado. Y llaman la atención en el emergente extraordinario cuando termina habiendo una muerte, pero no pasa nada. A ver, he sido perito, en una causa en la que un chico que estaba abandonado en la calle desde hacía días y días en Parque Lezama, en la zona de La Boca, en el sur de Ponce, mata a 2 chicas hace unos años. La verdad, previamente para eso, ese chico estaba deambulando sin tratamiento, sin diagnóstico, sin nadie que pudiera cobrar una alerta. ¿Por qué? Y porque el funcionario policial seguramente que lo vio no sabe tampoco qué hacer. Entonces el gran problema es que la violencia esa estructural no es solamente el aspecto, digamos, cultural de la ley, sino que la estructura, ya la sociedad da por normal que estas cosas pasen, y en realidad tenemos que empezar a reformular todo, entre ellos obviamente lo personal creo que la ley, pero vamos a aplicar una nueva ley o volver a la ley anterior, y vamos a tener, por ejemplo, que hoy, mientras que hay países europeos que están triplicando su número de camas psiquiátricas por el número de pacientes que tienen patología psiquiátrica por las cuarentenas, la Argentina sigue inclusive negando el aspecto del psiquiátrico, y esto ha sido discusión con los médicos del comité, por ejemplo. Claro, sí, bueno, ahí tenemos todo un tema, ¿no? En realidad, la ley genera una discriminación importante, porque en definitiva deja todo en manos de la palabra, pero por eso se decanta por el lado de la psicología, pero está clarísimo que en el tema de la salud mental, la psiquiatría tiene un rol central. Y mire, a ver, es que es un argumento absolutamente bizantino, porque no el suyo, sino el plantearse si la psiquiatría no. Nadie preguntaría si para una persona que está desangrando en la calle hay que levantarlo, hay que llamar a un cirujano o hay que llamar a un kinesiólogo. Es decir, se lo lleva, se lo levanta, se lo lleva. ¿Por qué? Porque está protegiendo a la persona. Si no, sería un abandono de persona. La psiquiatría es una especialidad absolutamente médica, y la verdad, quien habla, bueno, soy neurólogo aparte, la gente cuando uno la ve desde el punto de vista médico, el procedimiento tiene las mismas cuestiones, es decir, la semiología, la observación, el estudio primero de una base orgánica. ¿Por qué? Porque ahora, cuando todo se transforma en un planteo cuasi filosófico, estas comisiones en general, pasó con la comisión que implementó la ley de estupefacientes, no tenía un solo psiquiatra en ella. Claro. Entonces, o cuando en los medios a veces se habla de drogas, pues hablan médicos generales, toxicólogos, informadores, abogados, pero no se llevan a especialistas médicos especialistas en drogas, que en general somos los psiquiatras. Claro.
Tal cual. Entonces, cuando usted pues tiene un auto de carrera y no lleva al mecánico especialista en inyecciones o lo que fuera, iba a tener problemas. Tal cual. Enrique, gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, el doctor Enrique de Rosa, estamos hablando de esto, ¿no? Que es una que lo hemos hablado tantas veces y lo hemos traído tantas veces.